Soy el doctor Juan José Sarvá, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Zenón Santillán de Tucumán, Argentina, y profesor de Oncología de la Universidad Nacional de Tucumán. Y voy a comentar los estudios más relevantes que se presentaron en el área de tumores ginecológicos en este ASCO Meeting 2017. Voy a presentar los estudios más relevantes en cáncer de ovario, dos estudios que se presentaron el día viernes en sesiones orales de temas quirúrgicos en cáncer de ovario. El primero es para los pacientes que fueran operados con tumores avanzados de ovario y durante la cirugía fueron randomizados a realizar linfadenectomía o no linfadenectomía si es que no había compromiso macroscópico de los ganglios pelvianos y retroperitoneales. Este estudio no mostró ningún beneficio de la cirugía en términos de sobrevida libre de progresión o sobrevida global, y sí había algunas complicaciones en el postoperatorio, por lo cual podemos dejar de lado esta modalidad quirúrgica que en muchos centros se suma a la cirugía de primaria del cáncer de ovario. El segundo estudio, también muy interesante, si bien sin estudios sobre sobrevida, el rol de la cirugía de rescate en la primera recaída en el cáncer de ovario avanzado. Los pacientes fueron randomizados también a dos grupos, pacientes que iban solo a quimioterapia o a cirugía seguida de quimioterapia. La selección de estos pacientes era en función de un score, del AGO score, que es bastante difícil, pero hubo una selección de pacientes que potencialmente podrían ser dejados R0 después de la cirugía. Se randomizaron entonces a cirugía seguida de quimioterapia o quimioterapia sola, y este estudio demostró beneficios a los pacientes en sobrevida libre de progresión en los pacientes que habían seguido la cirugía versus los que no habían hecho cirugía. Posteriormente se hizo un análisis subgrupo y se vio que pacientes que realmente se beneficiaron fueron los pacientes que tuvieron cirugía completa, R0, esos fueron los que se beneficiaron en función de sobrevida libre de progresión y todavía sin datos en sobrevida global. Eso en cuanto al cáncer de ovario. En cuanto al cáncer de endometrio, dos estudios con resultados confusos, dos estudios fase 3, uno que sumaba quimioterapia a la radioterapia y otro que suma radioterapia a la quimioterapia. Ninguno de los dos estudios mostró beneficios en sobrevida ni en sobrevida libre de progresión, aunque sí se demostró que los pacientes que no recibían quimioterapia tuvieron más recaídas a distancia y los pacientes que no recibían radioterapia tenían más recaídas locales. Yo creo que lo que podemos sacar en conclusión de estos dos estudios es que probablemente lo que estamos equivocando es la secuencia. Probablemente se podría mejorar la secuencia. Si los pacientes tienen mayor riesgo, son de alto riesgo y tienen riesgo de recaída a distancia, debería ponerse la quimioterapia primero y la radioterapia posterior a la quimioterapia. Y en tercer lugar, quiero comentar dos estudios que me parecen interesantes de cara al futuro en cáncer de cervix. En estos dos estudios, uno con nivolumab en presentación oral y otro con pembrolizumab en póster, demostrando que los pacientes con cáncer de cervix presentan una expresión de PDL1 entre el 80 y el 90% de los pacientes, y tanto con nivolumab en una población seleccionada, pretratada, como en pembrolizumab, también una población muy pretratada, demostraron alrededor de 20-30% de tasa de respuesta, con control de enfermedad entre 30 y 40% y de respuestas de larga duración. Si a esto le sumamos un póster en donde se demostraba que posterior a la radioterapia se podía realizar ipilimumab, pero con un estudio inmunológico se vio que los pacientes que hacían quimioradioterapia tenían un aumento de la expresión de PDL1, un aumento de la expresión de células CTLA4 positivas y un aumento de infiltración de células T activadas. Esto nos muestra que la inmunoterapia puede tener un rol muy importante en el cáncer de cervix, ya sea en enfermedad avanzada como al final de la quimioradioterapia. Esto fue para mí lo más importante de este ASCO.